Vamos a otra cosa, con un estudio bien interesante que dice que Chile lidera el ranking de países preocupados por el crimen, la violencia y el control de la migración. Esto según un reciente informe de la empresa de estudios de mercados Ipsos. Vamos a conversar, profundizar al respecto. Nos acompaña la directora juntamente de estudios públicos de Ipsos, Alejandra Ojeda. Muchísimas gracias, Alejandra, por estar con nosotros y bienvenida. Muy buenos días, Carla, ¿cómo estás? Bien, a ver, lo primero, contarle a las personas que nos ven a esta hora cómo se hace este estudio, porque al final lo que esto hace es ver lo que está pasando en nuestro país, pero también compararlo con otros países del mundo, ¿no? Efectivamente, este es un estudio mensual que aplica Ipsos en 29 países, donde va haciendo seguimiento en el tiempo respecto de las preocupaciones que tenemos, no solamente en Chile, sino a nivel global. Hay un listado extenso de preocupaciones y se toman muestras de distintos perfiles de la población. En el caso de Chile alcanzan los 500 casos, en otros países son muestras en torno a los 1.000 o 1.500 casos. Entonces esto nos permite tener series comparativas, no solamente para el país, sino también en cada momento con una perspectiva más global respecto de cómo están otros países, cómo están nuestros resultados, cómo andan las preocupaciones acá o cómo creemos que está avanzando el país. Ya, ¿y estas preocupaciones son abiertas? ¿Ustedes entregan alternativas? ¿Han sido, me imagino, las mismas en esta serie histórica? Por lo tanto, también pueden ir viendo la evolución que va teniendo cada uno de los temas dentro de las preocupaciones de los chilenos en este caso, ¿no? Por cierto, sí, es un listado cerrado, pero de muchas alternativas, y cuando ha sido necesario en el pasado se ha hecho algún ajuste en términos de inclusión de alguna, pero en general un listado que se mantiene en el tiempo. Ya. Entonces eso nos permite a nosotros ir viendo estas evoluciones. Ya, ¿qué ha pasado con eso, con la evolución de esta preocupación dentro de Chile sobre el crimen, la violencia, la migración? En el fondo parece que con más preocupación en torno a estos temas que otros países que están en este estudio, pero además esto ha tenido un incremento en los últimos años. Efectivamente, lo primero y que está claro es que nosotros somos, y no solamente ahora, desde hace rato, uno de los países más preocupados por el crimen y la violencia. Ya. Y de hecho, en los últimos meses venimos liderando el conjunto de países con la principal preocupación. Pero en el último mes, en Chile tuvimos un aumento de 8 puntos. Entonces, no solamente, primero, somos el país más preocupado a nivel global entre estos 29 países medidos respecto de crimen y violencia, sino que además los resultados de este último mes reflejan efectivamente todo lo acontecido en el último periodo, que ha sido, ¿no es cierto?, de crisis de seguridad, donde tuvimos, entre otros elementos, la muerte del carabinero Daniel Palma, que fue tremendamente, yo diría, un momento de impacto muy importante para el país y que reordenó la agenda pública. Y lo que estamos viendo es el correlato en términos de cómo se instala esta preocupación que ya venía, que ya era importante para la ciudadanía, pero que se acrecienta fuertemente durante el mes de abril. Ya, esta como opinión y preocupación de los chilenos tiene harto que ver con la percepción, ¿o no? No sé si tiene que ver directamente con hechos o con percepciones que se van dando en ciertos ciclos, porque efectivamente el contexto de la pregunta es muy relevante cuando en el último tiempo hemos tenido hechos de connotación pública altísimos, muy lamentables. No solo la muerte del carabinero Daniel Palma, antes tenemos 2 carabineros más asesinados, o sea, en muy poquito tiempo hemos tenido hechos de violencia contra carabineros fuertísimos y además otros ligados también a la violencia y discusiones públicas de leyes, por ejemplo, que están también orientados al tema de la seguridad. Todo eso me imagino que va generando una percepción de mayor preocupación en la ciudadanía, ¿no? Sí, mira, hay 2 elementos que ahí tenemos que poner sobre la balanza para poder explicar estos resultados. Entonces, el primero efectivamente tiene que ver con percepciones, que es cómo este es el sentir de la ciudadanía respecto del tema. Pero el segundo también es la información de contexto que tenemos. Entonces, ¿qué nos dicen otros indicadores que son públicos? Pues la misma encuesta de NUSC, que la aplica el Estado, ¿no es cierto?, con periodicidad, otras fuentes en la materia, y que dicen que los delitos en términos generales han tendido a bajar en los últimos años, en la pandemia, descendieron en forma importante, pero la sensación de temor se ha disparado. Entonces, efectivamente, uno podría decir que esta es una percepción de la población en términos que hay más temor y se percibe que el delito aumenta y los datos te dicen que no es así. Pero, sin embargo, tenemos que concentrarnos en un elemento que es muy importante y que también nosotros lo medimos y la ciudadanía lo entiende. Y es que la estructura del delito en Chile ha cambiado. Y delitos que en el pasado
hace una década atrás no observábamos, hoy en día sí son más frecuentes, sí han aumentado. Entonces, tú puedes mirar el total de hogares victimizados en el último año, en los últimos 6 meses, y uno puede decir, ha disminuido, se ha mantenido el indicador. Sí, pero cuando observamos delitos nuevos y que son de alta connotación, violenta, pública, de alto impacto para la ciudadanía, que tal vez pueden ser menores en ocurrencia, te cambia el clima, te cambia la sensación. Y eso está basado en información objetiva. Entonces, en otra encuesta, en el Claves Ipsos, nosotros preguntábamos hace un mes atrás, decíamos, bueno, ¿qué cree usted en relación a los temas de seguridad pública? Y lo que nos decía 85% de las personas es que los delitos en Chile habían aumentado y que además había cambiado el tipo de delito. Y algo muy interesante, la opinión general también que recogimos es que si bien a la policía le faltan recursos, le faltan ciertas atribuciones, pero fundamentalmente carece de unidades técnicas, de unidades de inteligencia que permitan entender el actual delito en el país. Ya, bueno, y ahí hay una explicación y una falencia que también ha facilitado el que haya este avance. Claro, me parece que en el concepto la palabra crimen tiene una clave, porque a lo mejor antes no estábamos, porque la violencia puede ser algo que a lo mejor lo vemos hace muchos años, pero ahora ver homicidios todos los días, ver personas que mueren por baleos, por ataques con armas blancas, es algo que antes no veíamos tan frecuentemente o no eran hechos tan violentos como los que estamos viendo ahora. Y estamos muy por sobre la media mundial, que estaba viendo yo que está en torno al 30%. Nosotros estamos en el 67%. O sea, es una preocupación mucho más intensa que en otros lugares del mundo. Efectivamente. Mira, Carla, el tema de las preocupaciones en torno a crimen y violencia, uno la podría instalar regionalmente también. Ya. Es una preocupación aquí, es una preocupación en Argentina, es una preocupación en Perú, en Brasil, si nos remitimos a los países medidos por Ipsos en Cono Sur. Entonces, es una preocupación compartida. No tiene la intensidad, no se instala con esta magnitud en los otros países que respecto de lo que estamos viendo en Chile, pero es una preocupación compartida. Entonces, y es correcto que sea una preocupación compartida también, porque lo que estamos viendo es que en este cambio de los tipos de delito, efectivamente tenemos estructuras en las cuales se relacionan bandas de narcotráfico que traspasan fronteras, ¿no es cierto? Entonces, que tienen coordinaciones que van más allá del país en muchos casos. Entonces, desde esa perspectiva es interesante que si Cono Sur y en general la región está preocupada por crimen y delito, debiésemos estar en la línea de trabajos conjuntos entre las policías, ¿verdad? De estrategias conjuntas, porque efectivamente esto es como cuando se dice, entonces tú pillas a uno, pero no a la organización completa, tú pillas un grupo, no a la organización completa. Entonces ahí requerimos un esfuerzo de coordinación, porque las preocupaciones a nivel ciudadano están en todos los países. Ya, la segunda preocupación es el control de la migración, que sin duda también se ha tomado la agenda. Hoy día tenemos una crisis abierta en el norte, migratoria y humanitaria al mismo tiempo. 43% de las personas dice que esta es una preocupación y se desplaza a la inflación, que también ha sido uno de los temas relevantes del último tiempo porque ha afectado fuertemente al bolsillo y la capacidad adquisitiva de las personas. ¿Cuál es la mirada que ustedes perciben que hay en torno al control de la migración? Y preguntarte si ustedes logran percibir si se relaciona con lo anterior o es una preocupación distinta con un concepto de la migración separado de la delincuencia, porque ahí hay un riesgo de hacer un vínculo que puede ser como distorsionar la realidad un poco, ¿no? Claro, efectivamente. Mira, los resultados que tenemos, acompañados de otros resultados que hemos levantado localmente, como con el Claves Ipsos, nos indican primero que esta preocupación por el control migratorio es una preocupación de Chile. Porque cuando tú miras, yo te mencionaba, por ejemplo, Argentina, Brasil, Perú, medidos a nivel Cono Sur, existe la preocupación por el crimen y violencia. Pero, sin embargo, la preocupación respecto de temas del control migratorio, mira, tengo datos por acá, Perú apenas un 9%. Yeah. Brasil un 2%, Argentina un 1%. O sea, no son temas relevantes para nuestros vecinos. Entonces, pero sí, lo que nosotros hemos podido establecer en consultas directas a la población es que en Chile se ha establecido un vínculo en términos de causa-efecto en función de migración y delitos, crimen. Entonces, de hecho, lo tengo por acá, nosotros hemos consultado, bueno, ¿qué cree usted? ¿Cuáles son las causas del actual tipo de delito en el país o de las causas de la inseguridad pública? Y la tercera causa que nos indican
es que hay un problema de control de fronteras, un tema migratorio. Eso nos indica 52%, más de la mitad de la población, en torno a la mitad de la población. Entonces, cuando tú tienes esta conexión, ¿verdadera o falsa? No nos vamos a pronunciar al respecto, sino desde el sentir ciudadano. Entonces, estos dos temas cruzados, tenemos, ¿no es cierto?, ahí un escenario en función de cómo la población está mirando, está eligiendo, está votando incluso, te entrega claves para entender cuáles son las preocupaciones más profundas de la población y quién está empatizando, logrando hacer estas conexiones con el sentir ciudadano. Ahora, Lo que no ocurre, insisto, en los Sí. otros países con sur. Claro, es que mientras conversamos, igual pienso si es el huevo o la gallina, digamos, porque tú pones ahí como de ejemplo a Perú y me dices que solo el 9% de la ciudadanía tiene la preocupación de la migración, pero en el último tiempo, probablemente si se hace este mismo ejercicio en 1 o 2 meses más, va a tender a aumentar la preocupación porque Perú ha tomado medidas en su frontera, están en un estado de emergencia, están militarizando la frontera, no permitiendo el paso y estamos en esta discusión de cómo se articulan los países para poder hacer frente a la migración. Yo me imagino que frente a eso, una ciudadanía, en este caso la peruana, y como ya ha ocurrido en Chile, también empieza a fijarse en este tema y también empieza a entregarle más relevancia, ¿no? Por eso te pregunto si es el huevo o la gallina. Si es que la gente tiene la percepción y los temas se instalan respondiendo a esa preocupación que tienen las personas, o las personas terminan estando mucho más preocupadas porque también hay una agenda permanente de tocar estos temas. Por cierto, o sea, la agenda te genera opinión pública, las noticias, los eventos que estamos observando. Pero sin embargo, y aquí un poco haciendo referencia a nuestros vecinos, las preocupaciones compartidas son distintas. En Chile estamos altamente concentrados en el tema de seguridad pública y control migratorio. Y la inflación efectivamente ha descendido, es importante, es mencionada, pero está en una tercera posición y con retroceso. En el caso de Perú, por ejemplo, si bien crimen y violencia es una preocupación, están fuertemente preocupados también respecto de los temas de corrupción. Entonces, el tema candente, el tema relevante. Y en Argentina, si uno mira los resultados, Argentina es el primero en términos de preocupación de inflación, disparado respecto, no solamente con Osur, respecto de todos los 29 países medidos. Entonces, ahí si no me equivoco, son 7 de cada 10 personas que ponen como primera preocupación en Argentina el tema de inflación. Entonces, los temas en la agenda pública, las preocupaciones, son distintas por países. Pero, sin embargo, si vemos coherencia en el tiempo, en el caso de Chile, con una creciente preocupación y instalado siempre en primer lugar, desde hace mucho rato, el tema de crimen y violencia. O sea, efectivamente, es nuestro problema más preocupante y es lo que nos afecta. Nosotros habíamos logrado establecer también hace un par de meses atrás en otra medición que tiene una gran mayoría de la población que ha debido tomar medidas para poder protegerse de distinto orden, pero que la mayoría de esas apuntan también a disminuir los grados de libertad en la vida, en la cotidianidad, a no salir en ciertos horarios, a no desplazarse de cierta forma, a no tomar transporte público en ciertos lugares o en ciertos horarios. Entonces, tú dices, esto nos está cambiando nuestra forma de vivir. Entonces, tiene un impacto muy grande, más allá que uno ha sido o no víctima de un delito, tiene un impacto muy grande en cómo vivimos y nos relacionamos. Y tiene un impacto muy grande en la toma de decisiones, en la agenda política, porque en el fondo también tenemos un desplazamiento de temas que antes eran relevantes, sin ir más lejos lo que pasó con la Constitución y sin ir más lejos también los temas económicos, porque si bien todavía estamos con una inflación alta, esta está cediendo y veía que la cuarta preocupación es el desempleo. Que también es un tema económico. Hoy día los temas de seguridad han desplazado a los temas económicos que me imagino que después de la pandemia estuvieron mucho más arriba y después de también cómo han subido, no sé, los alimentos y otras cosas. Efectivamente. Y además la forma de comprensión de los fenómenos. Porque, mira, hace unos años atrás, cuando tú preguntabas las causas de la inseguridad pública en el país, dentro de las más mencionadas te decían el desempleo, la falta de oportunidades, problemas de educación. Entonces, y ahora no, tú ves y ves efectivamente que están en torno a narcotráfico, a migración, a bandas organizadas, etc. Y desempleo, pobreza y desigualdad, que son temas que preocupan a otros países. En nuestro caso, queda muy abajo en términos de las menciones,
solamente podríamos decir 1 de cada 4 personas menciona por ahí el desempleo, la pobreza y la desigualdad en el país. Entonces, hay un copamiento respecto a la agenda pública del tema de seguridad pública. Este último punto y sobre todo la desigualdad, ¿ustedes lo midieron en la época del estallido social, por ejemplo? Yo me imagino que ahí se tiene que haber disparado, porque en algún momento la desigualdad se puso como al centro de... No sé si lo llegaron a medir en los estudios como el mayor problema, pero sí en la opinión pública discutimos mucho respecto de las brechas, de las desigualdades, de las correcciones que hay que hacerle al modelo, un proceso que hoy día sigue en el tema constitucional, con todos los cambios de sensibilidad que ha generado, porque eso que pareció ser tan importante hoy día ha sido desplazado y más bien se ha comido la agenda el tema de la seguridad. Podría haber ahí también una clave, no sé, para las elecciones del fin de semana, por ejemplo. Sin lugar a dudas. Mira, nosotros comenzamos a medir, cuando se produce el estallido ese mismo fin de semana, salimos rápidamente con una encuesta. Y entre lo que consultábamos estaba, bueno, claramente identificar qué estaba pasando, cuáles eran los motivos de movilización que teníamos en el país, cómo en 24, 48 horas nos enfrentábamos a una situación totalmente desconocida, era como una olla a presión, ¿no es cierto?, que había explotado. Entonces, y básicamente nos aparecía la idea, lo que nos decía la gente, bueno, hablaba de las desigualdades. Las desigualdades como un concepto complejo, constituida de muchas desigualdades de distinto orden, de género, en términos de pensiones, en términos de acceso a la salud, en términos de calidad de la educación, etcétera, etcétera. Que es un poco el correlato de lo que tú veías en ese momento en la calle en términos de los consignas, ¿no es cierto? Una variedad que tú dices, posible responder a todo esto. Y con mucho link, con mucha conexión respecto de desigualdades versus dignidad, ¿no? Entonces, que era el concepto, el valor que se instala ahí en la discusión pública. Muy arriba en términos de las menciones, lo cual ha ido bajando, ha ido bajando. Y todos los temas que están relacionados con desigualdades, inequidades, temas de orden, de raíz profunda social en materia que requieren corrección a partir de políticas públicas, han ido perdiendo espacio y se ha ido esta agenda está siendo tomada sistemáticamente, pero desde hace mucho rato, por el tema de seguridad pública. Entonces, es poca la reflexión. Y eso tiene su correlato, por cierto, en el interés en, por ejemplo, proceso constituyente, claro. En un momento lo tuvimos acá arriba, era lo que todo el mundo estaba hablando, versus lo que observábamos hace unos días atrás en distintas mediciones, en función del desinterés, en función del desconocimiento de candidatos o candidatas y otros indicadores que estuvieron circulando. Sí. Alejandra, para finalizar, hay una mirada bien como, no sé si crítica, pero al menos de pesadumbre respecto de lo que está haciendo Chile, porque también ustedes preguntan si el país va por el camino correcto o no. Y hay un 70% que dice que Chile va por el camino equivocado. Entiendo que de todas maneras es un poco mejor que antes, pero igual es súper pesimista que el 70% de la población, o por lo menos de esta muestra, considere que no vamos por el camino correcto. Sí, yo ahí pondría un punto también para leer esta para no ser tan negativos. Para no ser tan negativos, digamos. A ver, efectivamente, hay un 70% de la población que dice que Chile está avanzando por el camino equivocado, un 30% por el camino correcto. Pero, sin embargo, de los 29 países, Chile ocupa la posición número 15. Esto es un sentir global. Esto no es solamente Chile. Esto lo estamos viendo en todos los países medidos, distintos continentes, distintas situaciones, distintas historias, y efectivamente hay un sentir compartido. El origen de ese sentir es la diferencia. Ahora, la mayoría, podríamos decir muchos, la mayoría de los países que son estudiados por Ipsos, básicamente radican esta sensación de camino equivocado, de cosas que no se están haciendo correctamente en temas económicos. Inflación, desigualdades, desempleo. Hay otras combinaciones, como por ejemplo, no sé, tienes un grupo que es menor, pero que habla básicamente de la pobreza y la desigualdad. Caso Brasil. Brasil, su descontento se basa fundamentalmente en el nivel de pobreza y desigualdades sociales que tienen. Pero incluso casos como Países Bajos. Países Bajos también responde a esta causa. Y una tercera explicación de esta sensación de malestar, de camino equivocado, y aquí tenemos el caso emblemático de Chile. Crimen y violencia, inseguridad pública, que no es el motivo por el cual otros países, en la misma o mayor medida, creen que están yendo por el camino equivocado.
Bien, pues Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos, gracias por haber compartido con nosotros este estudio. Son insumos bien relevantes para ir viendo también en qué estado estamos, si se están tomando las decisiones correctas, hacia dónde debería ir la agenda, etcétera. Muchísimas gracias, que tengas un muy buen día. Gracias, Carla, que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao.